Hola, buenas tardes, buenos días a todos, de acuerdo al país en el que están. Muchísimas gracias a Manage Engine por esta invitación nuevamente. Quien les habla es Cristian Borguelo y en este caso vamos a estar desarrollando durante el día de hoy un webinario, obviamente en el que ustedes todos están ya sumados, sobre el uso de contraseñas seguras y cómo es la administración de las contraseñas. Así también cómo vamos a ver algunas tecnologías nuevas entre comillas en realidad, porque muchas de ellas son conocidas, quizás algunos de ustedes ya las estén implementando en sus organizaciones, referidos sobre todo a lo que tenga que ver con múltiples factores de autenticación, doble factor de autenticación, sistemas biométricos o distintos sistemas y aplicaciones que se pueden utilizar para el uso y sobre todo la administración, que sabemos que es muy compleja cuando estamos hablando de contraseñas. Como les decía, soy Cristian Borguelo, me presento brevemente, soy licenciado en Sistemas por la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. He trabajado durante mucho tiempo como desarrollador de aplicaciones y actualmente desarrollo mis tareas como director de Seguinfo, de la cual soy fundador y director, y pueden encontrarlo allí en el sitio seguinfo.com.ar. También tengo varias certificaciones en seguridad de la información y trabajo brindando consultoría sobre este tipo de temáticas. Nuevamente aprovecho para agradecer, como siempre, a Manage Engine por la invitación a este tipo de webinarios. También aprovechar para felicitarlos porque hace falta mucho este tipo de información, sobre todo información gratuita y de la calidad que suele brindar Manage Engine. Así que aprovecho para felicitarles y para agradecerles la invitación una vez más. Y obviamente a todos ustedes que están allí online, como siempre, tratando de capacitarse, sabiendo que todo lo que es específicamente el mundo de seguridad de la información o ciberseguridad es muy necesario para las organizaciones y también obviamente para el manejo de nuestra información personal y privada. Vamos a comenzar con algunas noticias de los últimos años. Esta es una noticia quizás la más vieja que voy a poner hoy, en donde continuamente estamos viendo fuga de información. De hecho, probablemente si ustedes buscan fuga de información o information leakage, que es, o leaker, que es el nombre que suele recibir en inglés, hacen algún tipo de búsqueda del último año, van a ver cómo continuamente van creciendo la cantidad de ataques y la fuga de información en Internet. Esto se refiere en realidad a varios motivos. Por un lado, obviamente, que al ver más sistemas de comunicación continuamente en Internet y que se van agregando en Internet, por supuesto, la posibilidad de ataque es mayor. También se debe a que hay mayor cantidad de atacantes y también se debe a que estos atacantes continuamente están buscando nuevas fugas o nuevas formas de hacerse con la información, porque esto les brinda inmediatamente una ventaja financiera y económica a ellos, porque básicamente comercializan esta información. Entonces aquí tenemos un ejemplo de esto, en el caso de LinkedIn, por ejemplo, que fue una de las primeras fugas de información, quizá una de las más grandes en lo que es sitios conocidos. Esto fue en el 2012, y posteriormente esta base de datos fue filtrada en Internet y se fue vendiendo en Internet. Luego, también en este caso siempre lo comento porque no deja de ser gracioso, no tiene mucha importancia, mucha validez la información, pero es relativamente gracioso, en donde la cuenta de Mark Zuckerberg en Twitter, del director de Facebook en Twitter, la contraseña que utilizaba era da. Esto parece una broma, pero efectivamente era así. Alguien, por fuerza bruta, por intentos sucesivos de ir adivinando la contraseña, finalmente terminó obteniendo el usuario y la contraseña y le hackearon la cuenta durante un breve periodo de tiempo, en el 2016, a Mark Zuckerberg. Luego tenemos ya otras noticias más aquí en el tiempo, ya hablando del año 2019. Collection 1, Collection 2, 3, 4 y 5 fueron sucesivas filtraciones de información que, fíjense, por ejemplo, en el primero que estamos viendo aquí, 87 gigas de información
con 773 millones de contraseñas que fueron filtradas a través de la base de datos, del sitio Mega, en donde se podía descargar a través de Mega esta información. Hoy, lamentablemente, todavía, si uno lo busca, va a encontrar estas bases de datos filtradas, y en nuestro trabajo diario, cuando nosotros nos toca trabajar para organizaciones y brindar este tipo de servicios, utilizamos también estas bases de datos, las mismas que utilizan, por supuesto, también los delincuentes, para probar la fortaleza de las contraseñas dentro de las organizaciones. Aquí tenemos otra más, en febrero, 2.200 millones de direcciones de correo electrónico filtradas en estas colecciones que yo les mencionaba recién, también disponible a través de Mega, y en este caso era casi 1 tera de información. Luego tenemos más aquí todavía en el tiempo, las contraseñas de caracteres, de 8 caracteres, con el algoritmo NTLM, que como todos ustedes sabrán, es el algoritmo que utiliza por defecto Windows. Se probó que podía llegar a ser craqueada en menos de 2 horas y media. Es decir, cualquiera de nosotros que utilice en un Active Directory, por ejemplo, una contraseña de 7, 8 caracteres, lamentablemente, si alguien obtiene el hash de esa contraseña, las puede craquear a través de un proceso de fuerza bruta con un dispositivo y con una herramienta particular que se llama Hashcat, que es una herramienta open source, puede craquear estas contraseñas o estos hashes, para hablar con propiedad. Luego tenemos también en febrero otras 127 millones de contraseñas filtradas en 8 hackeos sucesivos. En este caso el total de estos hackeos fueron 600 millones de contraseñas que fueron robadas y posteriormente publicadas. Y en el caso de Facebook, por ejemplo, en marzo, alguien encontró que durante cierta cantidad de tiempo, esto por supuesto ahora en la actualidad supuestamente ya no pasa, durante cierta cantidad de tiempo Facebook había almacenado parte de sus contraseñas en texto plano. Esto también parece una broma cuando uno lo cuenta, pero lamentablemente, aparentemente por una razón determinada, que no viene al caso ahora, durante un periodo de tiempo habían estado almacenando contraseñas en texto plano. Por lo tanto, una de las cosas que siempre me gusta preguntarme es, ¿será que nuestras contraseñas están en Internet? Y la verdad que probablemente sí, o sea, si utilizamos contraseñas tradicionales o, por ejemplo, combinación de palabras, más allá de que ellas sean combinación de distintos idiomas o combinación de años, la famosa contraseña empresa 2007, empresa 2018, empresa 2019 y así sucesivamente, la cambio una vez por año y le voy cambiando el año al final, es relativamente común que las personas utilicemos estas contraseñas. Por otro lado, también como decíamos recién, solemos utilizar contraseñas de poca cantidad de caracteres, 7, 8 caracteres, por lo tanto también es probable que esas contraseñas sean craqueables, como decía anteriormente. Y por el otro lado, muchas veces ni siquiera nosotros somos responsables de esa fuga de información. Por ejemplo, en el caso de LinkedIn o de muchas otras empresas que pueden ver en el último periodo de tiempo, lamentablemente nosotros confiamos la contraseña a esa organización, a la organización que sea, la empresa es atacada o tiene algún tipo de problema de seguridad y las contraseñas son filtradas, la base de datos completa es filtrada en Internet. Es decir, ahí como usuarios nosotros no somos responsables, pero lamentablemente por un problema intrínseco de la organización, la información se ve filtrada en Internet y posteriormente, por supuesto, si nosotros yo utilizo la contraseña Cristian 1, 2, 3, 4, 5, 6, independientemente de que sea una contraseña débil o una contraseña fuerte, todo el mundo va a tener acceso a esa contraseña y a ese nombre de usuario mío. Por otro lado, también acá aparece un pequeño problema, pequeño entre comillas, en donde vamos a ver que si yo utilizo la misma contraseña en distintas plataformas, por ejemplo, vamos a suponer que se filtró la base de datos de LinkedIn, y yo en la base de datos de LinkedIn estaba utilizando una contraseña fuerte, pero esa misma contraseña posteriormente la utilizaba también en el home banking, y la utilizaba posteriormente para acceder a mi cuenta de la obra social, por decir algo. Obviamente, como utilizaba la misma contraseña, el mismo nombre de usuario, esa fuga de información, en vez de afectarme una vez, me afectó por lo menos 3 veces. Me afectó en el home banking y me afectó también en el sistema de obras sociales. Entonces, vemos que el problema se hace cada vez más complejo. Aquí alguien me pregunta cómo se llamaba la herramienta para el caso del craqueo, se llama Hashcat. Estaba en uno de los posts anteriores
que yo mencioné, es una herramienta open source muy conocida, Hashcats, cat de gato. Bien, y aquí tenemos algunas contraseñas populares. Esto aquí obviamente no estoy contando nada nuevo, la mayoría de ustedes debe haber visto estas tablas, están publicadas todos los años, se van actualizando. Acá tenemos las contraseñas del 2017 y 2018, por ejemplo, en donde podemos ver que la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 lamentablemente permanece en primer lugar, aunque parezca increíble, así es. La contraseña password lamentablemente aparece segunda y siempre ha estado ahí más o menos primero o segunda, se mantiene en la misma posición. La contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentó de lugar, estaba más abajo y ahora está en el tercer lugar, y así sucesivamente podemos ir viendo contraseñas tradicionales. La típica, la 111111, esta también aparece, antes no estaba en la tablet, también aparece ahora, lamentablemente. La contraseña QWERTY, que muchos de nosotros debemos haber utilizado cientos de veces, también aparece en esta tabla. Y luego tenemos algunas curiosidades. Esta es bastante particular. Esta que ustedes están viendo aquí, la contraseña JI32, etcétera, que aparece en pantalla. Parece extraño que sea una contraseña que pueda llegar a ser común o que alguno de nosotros hayamos utilizado. Yo en particular cuando vi esto, era una contraseña que ante todo me parece una contraseña bastante larga, tiene una cantidad de caracteres importante, tiene números y tiene letras, no tiene mayúscula, pero tiene números y letras, por lo tanto no parece una contraseña que sea fácil de adivinar o que sea frecuente. ¿Cuál es el motivo de por qué esta es una de las contraseñas más frecuentes? Porque si uno utiliza un teclado Sushim, perdón, o como se pronuncie, perdón para aquellos que lo sepan pronunciar bien, lamentablemente no sé coreano y no sé chino, por lo tanto no lo puedo pronunciar adecuadamente, es un teclado que tiene todos los caracteres necesarios para escribir en chino mandarín. Por lo tanto, si uno va presionando esa combinación de teclas, en realidad lo que vamos a estar haciendo es generar caracteres en chino mandarín, como digo, si dividimos la palabra que estamos viendo en 3 caracteres, tomamos la J, la I y el 3, por ejemplo, nos queda ese carácter que desconozco su nombre, lamentablemente, en chino, pero corresponde a la letra M. Y así sucesivamente. Si seguimos, vamos a ver que lo que se termina formando es my password. Por lo tanto, esa contraseña que en principio parecía extraña y poco frecuente, en realidad si uno la separa en 3 caracteres y a eso lo pasamos a chino mandarín, nos queda my password, la cual, por supuesto, sí es una contraseña que lamentablemente muchos usuarios se ven tentados a elegir y es una contraseña sumamente frecuente. Entonces, tenemos este tipo de curiosidades también que muchas veces quizás no se nos pasa por la cabeza cuando estamos generando nuestra contraseña y lamentablemente después si hacemos un ataque de fuerza bruta, vamos a obtener que esa contraseña que parece complicada en realidad es una contraseña sumamente sencilla. Bien, entonces empiezan a aparecer el tema de las contraseñas. Justamente todos nosotros renegamos y si somos administradores con más razón probablemente continuamente nos estemos quejando de las contraseñas sencillas que utilizan los usuarios, pero esto tiene un motivo muy simple. En realidad es que todos nosotros queremos generar algo que sea fácil de recordar. Entonces, si empezamos a poner complejidad a las contraseñas, la realidad es que cuanto más complejidad le agregamos, más difícil es. Si agregamos mayúsculas, minúsculas, si agregamos números y símbolos, ya podemos decir que es una contraseña compleja, pero adicionalmente ya tenemos un problema. Es extremadamente difícil de recordar. Si a eso sumamos algunas características que solemos pedir las personas que trabajamos en seguridad de la información, de decir que por lo menos deberíamos tener 8 caracteres, que debería ser una contraseña por cuenta, es decir, si tengo 50 cuentas distintas, debería tener 50 contraseñas. Esto es extremadamente difícil que un usuario final lo cumpla. Evitar palabras de diccionario, independientemente de qué idioma esté ese diccionario, que deberíamos cambiarlas periódicamente, que no deberíamos compartirlas, que no deberíamos repetir las anteriores o por lo menos una combinación de 5, 6, 12 contraseñas anteriores, y adicionalmente deberíamos empezar a hablar de doble autenticación. Todo esto obviamente hace que los usuarios se enojen con nosotros, que genere rechazo y que terminemos utilizando My Password 2019.
Por lo tanto, con mayúsculas y minúsculas y números, por ejemplo. Por lo cual cumpliría bastante de las características que mencioné anteriormente. Por lo tanto, todo el problema de la administración de contraseñas se vuelve extremadamente complejo, y por eso es que después de 20 años que seguimos utilizando contraseñas, lamentablemente las contraseñas son cada vez más sencillas o son complicadas, pero de todos modos se ven expuestas en Internet, lo cual nos lleva a un problema todavía más complejo, porque significa que por más compleja que sea mi contraseña, si va a aparecer después publicada en una base de datos, ¿para qué me voy a romper la cabeza haciéndolas complejas y después cualquiera la va a publicar y las va a poder ver? Entonces, volvemos a un problema en donde continuamente nos vamos mordiendo la cola, básicamente. Acá tenemos de vuelta las contraseñas del 2019, como decíamos, en donde un estudio del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido hizo un análisis de distintas bases de datos que se han visto filtradas en Internet, algunas de las cuales mencioné al principio de la charla, y nuevamente, después de ese análisis, la contraseña que aparece como más común es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este estudio fue realizado en abril de este año, y algunas contraseñas que, por ejemplo, Superman, Naruto, Pokémon, Batman, son contraseñas sumamente comunes, nombres de grupos, como puede ser Eminem, o Metallica, o nombres de equipos de fútbol, como todos nosotros a veces utilizamos. Y por supuesto también nombres personales, nombres propios, Daniel, Jessica, Ashley, etc. Entonces, vemos que nuevamente todo lo que decíamos anteriormente no se cumple, terminamos utilizando contraseñas sumamente sencillas. Y esto nos lleva a nuestro conocido foro XKCD, es uno de los foros más conocidos justamente sobre humor informático para aquellos que somos o nos consideramos medio friki y sobre todo muy técnicos. Es muy conocido este foro, y acá tenemos el problema de la complejidad versus la dificultad de memorizar. ¿Para que yo me voy a romper la cabeza generando esa contraseña que está al principio, en la primera viñeta, que tiene mayúsculas, minúsculas y símbolos y números, sabiendo que en general probablemente eso lo pueda romper una computadora con un poder de cómputo, o en la nube directamente, o una computadora con poder de cómputo importante? Lo que plantean aquí en XKCD es que uno podría generar, por ejemplo, una combinación de palabras aleatorias, por ejemplo, correct, horse, battery, staple, 4 palabras que no tienen relación entre ellas, y es mucho más fácil recordar eso, aunque sean palabras independientes una con otra. Es mucho más fácil generar eso, mucho más fácil recordarlas, y es más difícil de romper que la contraseña anterior que está en la primera viñeta. Entonces ellos plantean que en realidad podríamos generar contraseñas de esa forma. Es cierto, hay algunas organizaciones que lo solicitan así, hay software libre que genera contraseñas de esta manera, o sea, básicamente mezcla palabras en principio aleatorias. Por ejemplo, también podemos hacer, en algunos bancos solicitan ese tipo de cosas, y también, por supuesto, en cualquier tipo de software libre lo podemos llegar a utilizar. En el caso de Dropbox, también tiene una política parecida, que a veces da recomendaciones de cómo podemos utilizar las contraseñas de esta manera. Entonces vemos que en realidad no es un mal consejo. ¿Lo podemos hacer? Obviamente que lo podemos hacer. Y acá ellos, la gente de Dropbox en este caso, sugiere una herramienta que se llama ZXCBB, o sea, son las 5 letras de la parte, perdón, las primeras 6 letras de la parte inferior del teclado, ZXCB corta, B larga, N, son las primeras 6 letras del teclado en la parte inferior, y es una técnica que básicamente nos permite medir la entropía o la dificultad de una contraseña. Y podemos ver que acá hay distintas herramientas, por ejemplo, en donde Dropbox hace una evaluación, Citibank hace otra evaluación, Twitter hace otra evaluación, y terminan concluyendo básicamente que con el primer método, la contraseña correct, horse, battery, staple, justamente la sugerida por XKCD, era una contraseña con una fortaleza fuerte. Justamente acá voy a marcar, vamos a ver si logro marcarlo. Acá la parte donde dice grid significa que por la metodología ZXCBBN, esa contraseña es fuerte, ¿sí? Que en el caso, por ejemplo, de PayPal lo dice que es una contraseña débil. Entonces eso depende mucho de la metodología que estamos utilizando. ¿Quién de los dos tiene razón? Y la verdad que es muy difícil de contestar. Va a depender la aplicación, el sistema, etc.
eBay, por ejemplo, directamente no nos permite generar esa contraseña porque son todas minúsculas y eBay pide como mínimo que tengamos que tener mayúsculas, minúsculas y números. Entonces, depende de la metodología, depende de la organización y depende del sistema, vemos que, de vuelta, el problema de las contraseñas es un problema complejo y difícil de solucionar. Por otro lado, aparece Microsoft a principios de este año, a mediados de este año, en mayo, en donde directamente informa que a partir de la versión 1903 de Windows 10, Microsoft introduce en Windows, de Windows 10 y sucesivos, que un cambio importante, muy importante, en la política de seguridad de contraseñas, en donde dice que los cambios en la contraseña de los usuarios hacen obligados, en realidad la vuelven predecibles. ¿Qué significa esto? Lo que decía al principio, terminamos generando contraseñas del tipo empresa 12345 o empresa 2017, empresa 2018, empresa 2019, 2020, etc. Por lo tanto, si bien obligamos al usuario a cambiar la contraseña, también esa obligación hace que las contraseñas se vuelvan extremadamente predecibles. Por lo tanto, ellos recomiendan a partir de mediados de este año que directamente las contraseñas no expiren. Es ya directamente dejar la misma contraseña siempre, con la salvedad de que esa contraseña debería tener una complejidad importante. O, como vamos a ver un poquito más adelante, cambiar la metodología. En vez de utilizar contraseñas, empezar a utilizar doble factor de autenticación o biometría con tokens. Es decir, lo que dice Microsoft es directamente que la práctica de las contraseñas se está volviendo obsoleta. Esto también lo afirma Google posteriormente en otro informe. Y recomiendan a las empresas, y esta es mi recomendación también, es que empiecen a pensar métodos alternativos a las contraseñas. Las contraseñas van a terminar desapareciendo dentro de los próximos 5 años, dentro de los próximos 10 años, no importa, pero van a terminar desapareciendo, y ya Microsoft, con su sistema operativo más usado en el mundo, recomienda esta práctica de que las contraseñas no expiren, y empezar a cambiar el método de contraseñas por uno que sea más actual de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Esto puede ser biometría, doble factor de autenticación, token o alguna combinación de ellas. Ahora podemos saberlas. Bien, entonces acá nos da un lugar para festejar. Listo, las contraseñas están muriendo. Eso es una muy buena noticia. Significa que los usuarios van a estar felices, significa que no vamos a tener que recordar decenas o centenas de contraseñas, y significa que vamos a tener una forma más fácil de acceder a nuestros sistemas. Eso desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista de la organización, significa que vamos a tener que empezar a cambiar algunas metodologías de trabajo. Justamente, cada compañía deberá empezar a decidir las mitigaciones adecuadas. ¿Cuál va a ser esto? Empezar a decir, bueno, si no vamos a usar más contraseñas o vamos a usar algún tipo de método mixto, contraseñas ahora combinado con otra cosa, por ejemplo, con el doble factor de autenticación, como decía anteriormente, a partir de aquí vamos a tener que empezar a planificar nuestras políticas de control de acceso y nuestras políticas de administración de contraseñas y nuestra política de administración de certificados digitales y todo lo que tenga que ver con el control o autenticación de nuestros usuarios, lo vamos a tener que empezar a repensar, a planificar para decir dentro de 2, 3, 5 años, estamos preparados para enfrentar estos nuevos desafíos. ¿Cuáles van a ser los nuevos desafíos? Las contraseñas van a empezar a morir o empezaron a morir, y yo tengo nuevos métodos de autenticación disponibles para empezar a implementar en nuestra organización. Durante el final de la charla, Wilson, que me acompaña y que, perdón, me olvidé mencionarlo al principio, me acompaña en esta charla, al final vamos a ver algunos métodos alternativos para implementar mediante software estas medidas de seguridad que yo acabo de mencionar. Por otro lado, una pregunta que siempre trato de hacer a las organizaciones, a mis clientes o con quien hablo de estos temas, es que nos planteemos la pregunta seriamente de que si yo ya no fui hackeado, muy parecido a lo que planteaba al principio de si mi contraseña no figurará en internet, ¿no será que una base de datos se filtró y que mi contraseña, que tenía 50 caracteres, mayúsculas, minúsculas, símbolos y toda la complejidad que ustedes quieran, en realidad estaba filtrada en internet y por lo tanto no servía de nada la complejidad de esa contraseña? Lo mismo me planteo aquí. ¿No será que mi contraseña ya está en internet? Y acá tenemos algunas herramientas que podemos utilizar. Algunas muy conocidas desde hace tiempo, por ejemplo, hackedemail.com,
y el más conocido de todos, llevado adelante por una persona muy reconocida en el ambiente de seguridad, se llama haveibeenpawned.com, el segundo sitio que figura acá, que estoy marcando en amarillo. Este sitio tiene una base de datos extremadamente grande. Acá podemos ver las brechas más grandes que tiene publicadas de distintas empresas. Él lo que hace es recolectar la información que se va filtrando en Internet y tiene una base de datos ya disponible para que cualquiera de nosotros la pueda consultar mediante una API o mediante su sitio web, haveibeenpawned.com. Lo podemos consultar. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente pongo mi correo electrónico y ese correo electrónico va a buscarse en todas las filtraciones que ha habido desde los principios de los tiempos hasta ahora, y me va a decir, tu correo electrónico, perdón, aparece en X cantidad de brechas en Internet. Por ejemplo, yo acá puse mi correo electrónico y me dice que aparece en una brecha en Internet, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en alguna base de datos de esta que yo acabo de mostrar acá, de cualquiera de estas, en algún lugar está publicado mi correo electrónico con mi clave. Muy importante, acá no hay que poner la clave, por las dudas lo digo, lo aclaro antes que me lo pregunten, solamente hay que poner el correo electrónico. Y antes que me lo pregunten, si esta organización es confiable y puedo poner mi correo electrónico ahí, sí, ¿sí? Bien, acá tengo otra herramienta más actualizada. El monitor de Firefox es una herramienta que a partir de la versión 65 o 66 de Firefox apareció y obviamente llevado adelante por la Fundación Mozilla, por supuesto, y hace una consulta a la API de Java Bean Pound. Es decir, es la misma información que tenemos en el otro sitio. Lo que me dice acá es en qué lugar apareció mi correo electrónico. Yo acá puse otro correo electrónico y me dice que apareció en 2 violaciones, una en Dropbox y la otra en LinkedIn, ¿sí? Por lo tanto, significa que mi correo electrónico con mi contraseña se vio filtrada en sendas filtraciones, tanto de Dropbox como de LinkedIn. Esta es una herramienta gratuita, es una extensión, es el sitio directamente de Firefox, entran a monitor.firefox.com, como está ahí en pantalla, y ya pueden ver si su correo electrónico y su contraseña figuran en alguna base de datos. Y finalmente, otra herramienta de Chrome, en este caso obviamente de Google, es una extensión creada por Google para Chrome, funciona por supuesto solamente en Chrome, en donde va a supervisar cada vez que nosotros nos conectamos a una plataforma que nos estamos logueando, donde ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña, nos va directamente esa extensión, cuando nosotros terminamos de poner el usuario y la contraseña, va a verificar si ese usuario ha sido filtrado en alguna base de datos. Es decir, esto lo hace en forma automática, no es que tengo que entrar a un lugar determinado como en el caso anterior, lo hace de forma automática Chrome. Lo que hace es, yo al poner mi correo electrónico, nuevamente, consulta distintas bases de datos para verificar si efectivamente ese correo electrónico había sido filtrado o no. Acá tenemos como figura, se instala la extensión como cualquier extensión de Chrome, y finalmente aparece habilitado Password Checkup. Por lo tanto, cuando yo estoy poniendo mi correo electrónico en cualquier plataforma, automáticamente Chrome me informa si esa contraseña ha sido filtrada y si la tengo que cambiar. Y por otro lado también tenemos los gestores de contraseñas. Alguno probablemente de ustedes, o la mayoría de ustedes probablemente la esté usando, en donde tenemos una herramienta que nos va a permitir almacenar los usuarios y las contraseñas de forma centralizada en esa herramienta. Es lo mismo que tener un archivo de Excel o un archivo del bloc de notas, yo siempre bromeo con esto. En vez de tenerlo en nuestro escritorio, donde dice mi password.txt o mi password.excel.xls, en vez de tenerlo de esa manera, aquí es exactamente igual, pero lo tengo almacenado de forma segura, a través de un método criptográfico seguro, irrompible hasta el día de la fecha, y como digo, se utiliza criptografía fuerte y una contraseña maestra, de forma tal que en vez de tener un Excel con contraseñas, como muchos de nosotros sabemos que a veces usamos, tenemos un archivo almacenado criptográficamente de forma segura con una contraseña maestra, y esa contraseña maestra es la que me permite acceder a todos los usuarios y contraseñas que yo tengo almacenados dentro de ese archivo. La única contra que tiene esto es que si yo olvido la contraseña maestra, no puedo acceder nunca más a mis contraseñas. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ventaja que tienen los gestores de contraseñas,
Me permiten generar contraseñas fuertes, puedo generar contraseñas de 20, 30 caracteres, mayúsculas, minúsculas, símbolos, etc. No necesito aprendérmelas, porque yo lo tengo almacenado en el archivo, y adicionalmente tienen tipeo automático. ¿Qué significa? Que yo hago control C, control V, uso el portapapeles, y automáticamente la herramienta tipea las dos cosas, el usuario y la contraseña. Por lo tanto, no necesito tipearlas, no necesito recordarlas, las tengo almacenadas de forma segura, y estas aplicaciones también, hay aplicaciones que funcionan en nube, algunas de ellas, y otras que funcionan totalmente desconectadas de la nube. Una aclaración que me hace acá, una pregunta, no sé qué es, alguien que me lo dice, que una vez que cambiamos las contraseñas, por supuesto las contraseñas filtradas siguen apareciendo perdón, era una aclaración, gracias. Por supuesto, las contraseñas que ya fueron filtradas, por ejemplo, la contraseña del 2012 que yo mostraba, que era una contraseña que había sido filtrada mía, va a seguir apareciendo eternamente. Eso no se borra nunca más de Internet, ¿sí? Vale la aclaración, muchas gracias. Bien, acá tenemos una herramienta, este es KeePass, una herramienta open source, para uso personal, lo aclaro, para uso personal es muy recomendado, no funciona en la nube, funciona simplemente desconectado de internet, y yo aquí en este caso tengo mi base de datos completa, en donde la tengo dividida por categorías, están el título, es, qué sé yo, banco X, el usuario que tengo en ese banco y la contraseña, ¿sí? Acá lo único que tengo que hacer es pararme arriba de la contraseña que quiero tipear, presiono control B y se autotipea. Acá tenemos cómo generar las contraseñas. Yo tengo la combinación distinta de 20 caracteres, mayúsculas, minúsculas, símbolos, etc. La herramienta lo genera de forma automática por mí. Y después ya nos vamos a herramientas para grupo de trabajo o para empresas. En este caso, por ejemplo, Zoho Vault, en donde funciona en la nube y me permite, a través de una extensión de Chrome, tener contraseñas almacenadas. Y finalmente nos llegamos al doble factor de autenticación, que en este caso es un fenómeno, por decirlo de alguna manera, es un mecanismo de protección que en los últimos 3 o 4 años ha cobrado muchísima relevancia y muchísima importancia, en donde lo que nos permite es tratar de evitar los ataques que veníamos diciendo de si mi contraseña está filtrada o si mi contraseña es muy sencilla, alguien la pueda adivinar o la pueda obtener. En este caso, eso va a seguir pasando, pero se agrega un segundo factor de autenticación. Es decir, yo voy a tener que poner mi usuario, mi contraseña y algún tipo de validador adicional, que puede ser un token, que puede llegar por SMS, ahora lo vamos a ver, puede llegar al teléfono celular a través de un mensaje, puede llegar a través de WhatsApp, puede llegar a través de Telegram, puedo tener una herramienta instalada en mi teléfono, como puede ser Google Authenticator, por ejemplo, que es el más conocido, que me va a generar un número y yo voy a tener que poner ese número que llegue o que genere. Esto me permite que si alguien obtiene mi usuario y mi contraseña, como no va a tener mi teléfono, o no va a tener el segundo método de autenticación, o no va a tener ese número mágico, entre comillas, no va a poder acceder, por más que tenga mi usuario y mi contraseña. Por lo tanto, es una medida adicional sumamente importante. Todas las organizaciones importantes del mundo, Twitter, Facebook, la empresa que ustedes quieran, Microsoft, Google, la que ustedes quieran, actualmente recomienda empezar a fortalecer los procesos de autenticación y autorización del usuario. Y obviamente los bancos también lo están usando, ¿sí? Ya hay bancos, seguramente ustedes son clientes de alguno o trabajarán en alguno, que tienen estos métodos de doble factor de autenticación. Por ejemplo, en Argentina se está volviendo bastante común de que envíen un SMS. En otros bancos de estos países directamente brindan una aplicación, la aplicación del home banking, directamente brinda el generador del token y el generador de ese número que mencionaba anteriormente. Acá tenemos una página que nos permite determinar por tipo de organización, por rubro en el que trabajan, me permite determinar qué empresas de ese rubro en particular está utilizando doble factor de autenticación. Entonces, por ejemplo, yo entro acá a bancos y me va a decir todas las empresas o todos los bancos que actualmente están utilizando doble factor de autenticación. No suma demasiado, pero me sirve para comparar y también para ver la cantidad de organizaciones que continuamente se van sumando agregando este nuevo método de protección. En el caso de que ustedes sean una institución de algunos tipos de estos, recomiendo fuertemente que empecemos a pensar en que en los próximos meses y en los próximos años
todo va a ir hacia el doble factor de autenticación y tenemos que empezar a pensar, comprar, adquirir o instalar o hacer algún tipo de herramientas para que permita el método de protección por doble factor de autenticación. Acá tenemos distintos tipos de login. Acá, por ejemplo, en el caso de logins sociales, podemos loguearnos a través de Dropbox, de Facebook, de GitHub, de Google, etc. También, en el caso de cualquiera de estas empresas que yo acabo de mencionar, nos permite, acá podemos ver, meter un doble factor de autenticación, un número, como decía, que puede ser de 4 dígitos, de 6. Por lo tanto, yo pongo primero el usuario, después la clave, y después pongo el segundo método de autenticación que me llegue o que obtengo en el teléfono celular. Algunos otros métodos de autenticación que existen actualmente, obviamente las contraseñas, el PIN, el patrón que conocemos, y los QR se han vuelto métodos sumamente conocidos, pero también hay algunos que son menos conocidos y quizás no tan utilizados. Bueno, las tarjetas, obviamente, los tokens físicos, que hay algunos bancos que lo utilizan todavía, o sistemas críticos que lo utilizan, y después ya tenemos, por ejemplo, en el caso de NFC, es un anillo, que tiene información a través de de NFC, perdón, de protocolo NFC, y que me permite, simplemente acercando o apoyando el anillo, me permite ingresar a algún lugar determinado. Adentro tiene un chip, básicamente, con esto. Tenemos también, hablando de chip, justamente un chip en la mano derecha y en la mano izquierda, también por NFC. Esto me permite acercar la mano y autenticarme en algún sistema de proximidad, o más novedoso y quizás no tan conocido. Acá tenemos al primer cyborg reconocido del mundo, se llama Neil Harbisson, es muy conocido, lo pueden buscar, lo pueden googlear. Él tiene directamente un chip conectado a su cerebro y que nos permite, tiene un montón de funcionalidades en ese chip. Esto parece de ciencia ficción cuando lo vemos, pero lean su biografía, vale la pena. Y efectivamente por este tipo de modificaciones a su cuerpo, ha recibido el nombre del primer cyborg reconocido. Por supuesto, esto estamos exagerando un poco, no vamos a llegar a quizás el próximo año a tener esto, pero es hacia lo que va la tecnología, que nuestra parte de nuestro cuerpo sirva como autenticación. Y esto, por supuesto, nos lleva a la biometría también. Luego tenemos algunos protocolos que sirven para ver este tipo de cosas. Yo recién decía aquí que tendríamos que empezar a pensar en adquirir o desarrollar algún tipo de software que nos permita el doble factor de autenticación, y se basa en un protocolo que se llama TOTP. No voy a entrar en profundidad ahora por un tema de tiempo simplemente, pero básicamente lo que nos va a permitir este protocolo, One Time Password, nos va a permitir generar en tiempo real un token que se va renovando cada cierta cantidad de tiempo, y eso es lo que va a permitir generar el segundo factor de autenticación y nos va a permitir trabajar con la tecnología que yo acabo de mencionar. Ahí me están preguntando las URLs y demás. La presentación, como siempre, va a estar en línea. Después pueden ver la URL sin ningún tipo de problema. Ahora, después, de todos modos, la menciono. Luego tenemos el caso de el doble factor de autenticación, por ejemplo, en Google. Yo en este caso de mi cuenta la tengo desde desde el 12 de septiembre del 2014, tengo mi cuenta de Google con segundo factor de autenticación, es decir, como decía al principio, no es algo relativamente nuevo, pero que lamentablemente todavía no es usado por la mayoría de los usuarios. Acá tenemos también otro método de autenticación, en este caso fácilmente leyendo un QR me aparece el segundo método de autenticación. Como podemos ver ahí abajo, el QRS tiene esa clave. También es otra forma de activar el doble factor de autenticación. Entonces son distintas aplicaciones que yo utilizo a diario con segundo método. Algunas consideraciones negativas: los códigos TOTP son válidos por un tiempo determinado mayor al que suelen decir. Por ejemplo, en vez de ser 30 segundos, suelen ser el doble o más. Por lo tanto, esto podría llegar a dar lugar a algún tipo de ataque. Obviamente, tener esto no significa que voy a ser 100% seguro, pero por otro lado es muchísimo más seguro que solamente tener una contraseña. Simplemente destaco esto porque muchas veces cuando hablamos de este tipo de metodologías, podemos llegar a cometer el error que teniendo un doble método de autenticación nunca más van a existir los hackeos de contraseñas o nunca más van a entrar a mi cuenta. Esto no es así. Existen riesgos, pero el riesgo es muchísimo menor que no tener, que solamente tener usuario y contraseña.
Luego algunas iniciativas que aparecen, por ejemplo, la iniciativa de Mobile Connect, que directamente hace que nuestra autenticación sea a través del SIM, del número telefónico, es decir, que nosotros vamos a poder acceder a cualquier plataforma a través de este protocolo, en donde la autenticación va a estar en nuestro teléfono celular, en la SIM directamente de ese teléfono celular. Es una iniciativa que tiene varios años, recomiendo que lean sobre ella porque también es algo que puede llegar a cobrar fuerza en un futuro cercano. Y finalmente, como decía, el tema de la biometría. La biometría, huella digital, facial o cualquier otra parte de nuestro cuerpo sirve para autenticación fuerte. ¿Qué significa? Que nos va a permitir de por sí un doble factor de autenticación, porque, por ejemplo, yo voy a poner mi huella digital y se supone que mi huella la tengo solamente yo, excepto que alguien me haya cortado el dedo, que puede pasar, y me permite entonces una autenticación muchísimo más fuerte que una contraseña. También se pueden combinar método de biometría con contraseña y PIN, por ejemplo, que es una de las metodologías más utilizadas actualmente. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si me roban la base de biometría, cosa que pasó, ya por ejemplo en Inglaterra pasó hace poquito tiempo, robaron una base muy grande de datos biométricos, el dato biométrico no se puede cambiar como puedo cambiar una contraseña. Por lo tanto, eso que es una fortaleza, también es su principal debilidad, porque si yo pongo mi dedo y mi dedo está almacenado en una base de datos y esa base de datos se filtra, lamentablemente lo que tengo que hacer es ir cambiando el dedo, pero tengo 10 dedos nada más. Por lo tanto, es bastante limitado la posibilidad de cambio que tengo, cosa que con el contraseña no se usa, no sucede. Lo que tengo que tener en cuenta entonces es combinar los métodos. Biometría por un lado, con contraseña y PIN por el otro. Ahí volvemos de vuelta a fortalecer el uso de las contraseñas. Acá tenemos, por ejemplo, métodos de autenticación con biometría, en donde, por ejemplo, simplemente poner un documento y nuestra cara sirve para autenticarnos, y adicionalmente también se puede hacer una prueba de vida. Por ejemplo, tengo que sonreír delante de la cámara, tengo que hacer un guiño del ojo derecho o el ojo izquierdo delante de la cámara, tengo que poner el documento delante mío o arriba mío en el cuello o moverlo de alguna manera para probar que estoy vivo. ¿Para qué es esto? Se llama prueba de vida, justamente. Sirve para probar que efectivamente no estoy poniendo solamente una foto delante de la cámara. Tengo que probar que, adicionalmente, esa foto se corresponde con un documento y se corresponde con una persona que efectivamente está viva. Todos estos sistemas actualmente, hay muchísimos de ellos, hay comerciales, hay gratuitos, etcétera, que funcionan muy bien. En distintos países de Latinoamérica lo he visto en bancos, en entidades financieras. En Argentina, por ejemplo, se está utilizando en aplicaciones para el permiso de conducir. Entonces, hay muchísimas alternativas que se pueden utilizar. Mi recomendación es que no se dejen estar y empiecen a estudiar estas alternativas porque es lo que se viene. Acá tenemos algunas otras, todo lo que tenga, esto es un poco más moderno, ya no está usado ampliamente, pero todo lo que tenga que ver con escaneo cardíaco, por ejemplo, nuestro corazón, por supuesto, es único, y cada uno de nosotros funciona de manera distinta, por lo tanto se puede utilizar. Se utiliza un radar Doppler, de esto hay varios papers escritos que se pueden utilizar para autenticación biométrica, y también todo lo que tenga que ver con el pulso. En este caso hay un reloj, se llama NIMI, es un proyecto comercial, que nos permite autenticar a través de nuestro pulso, simplemente apoyando el dedo como se ve en la imagen. Algunas otras cosas, ya estos son un poco más modernos, son papers científicos en donde nos permiten autenticarnos a través de señales que emite nuestro cerebro. Por supuesto, también nuestro cerebro emite señales únicas, y ya hay varios proyectos que directamente, por ejemplo, como estamos viendo ahí a la derecha, se manejan sillas. De hecho, este es un proyecto chileno que recomiendo que lo vayan a estudiar, hecho por amigos, de hecho, en Chile, en donde se pueden manejar sillas eléctricas de personas discapacitadas, se pueden manejar directamente a través de señales eléctricas. Esto lo que se hace es manejar el joystick que tienen estas sillas a través de una señal eléctrica de nuestro cerebro. Y por lo tanto, una persona que muchas veces está imposibilitada de moverse, nos permite también hacerlo con esto. Recomiendo que vean el proyecto porque vale la pena. Acá tenemos otro, en este caso un token físico que se llama YubiKey. Yo lo utilizo a diario a este tipo de cosas. Eso de hecho es una foto de mi computadora, en donde inserto el dispositivo y en la parte de arriba
pueden ver que puedo poner la huella digital y me permite autenticarme en sistemas que, sobre todo de clientes que son críticos. Entonces, en este caso es autenticación doble porque tengo biometría por un lado y tengo también que tener el dispositivo conectado a la computadora para que funcione. Por lo tanto, también sirve para esto. Acá, ¿cómo funciona el protocolo? El protocolo se llama FIDO, es una empresa privada, pero está soportada por Google detrás y Dropbox, por lo tanto es sumamente confiable. Recomiendo también que le den un vistazo al proyecto, vale la pena, tiene cosas comerciales y tiene cosas que son open source, por lo tanto, si alguno de ustedes está estudiando posibilidades para irse a doble factor de autenticación, no es una mala idea. Y finalmente, explicarle, por ejemplo, en el caso de Edge, Firefox y Chrome, justamente FIDO lo leen sin ningún tipo de problema. Como les decía, la imagen que mostré recién es de mi computadora y funciona perfectamente en cualquier browser y en cualquier sistema operativo. Aquí está cómo funciona en las descripciones y el protocolo que está detrás de ellos, que se llama WebAuth. Esta es una noticias de este año en donde todos los navegadores y sistemas operativos actualmente reconocen el protocolo como válido y funciona sin problema. Microsoft, acá tenemos más de esto, la llave YubiKey que mostraba recién. Google también permite autenticación biométrica a través de estas cuentas, por lo tanto, funcionan perfectamente. Algunos otros métodos y de los cuales justamente a través de esto le voy a dar el pase a mi compañero Wilson para que muestre este tipo de cosas directamente ya sobre una herramienta de Manage Engine que se puede llegar a verificar aparte de todo lo que conté. Todo lo que tenga que ver con preguntas y respuestas, actualmente prácticamente caduco, pero se puede utilizar. Códigos por SMS y correo electrónico. TOTP con distintos métodos de autenticación, como puede ser Google Authenticator o Latch, que probablemente ustedes conozcan. Duo Security o RCA también tienen sus propias soluciones. Hacer push notification al teléfono, acceso de datos biométricos, acceso a través de códigos QR, todo lo que tenga que ver con atención personalizada o autogestionada, mejor dicho, corporativa, es decir, cambiar mi propia contraseña o cambiar mi método de autenticación. Todo lo que tenga que ver con single sign-on o sincronización automática en la nube, de forma tal que no tenga que utilizar una herramienta para recordarme las contraseñas, sino que lo tengo directamente en la nube y todo esto lo tengo de forma automática. Y todo lo que tenga que ver con single sign-on relacionado a políticas de AD y todo lo que tenga que ver con Radius. Todo esto ahora lo vamos a ver específicamente, justamente porque siempre nos gusta mostrar la parte teórica y también la parte de lo sencillo que suele realizarse a través de una herramienta. Yo ahora, antes de terminar, voy a ir leyendo las preguntas y después las voy a ir contestando. Ahora voy a dar paso a mi compañero Wilson como para que haga la presentación de la herramienta, justamente. Muchas gracias, Cristian. Muy buen día o buenas tardes a todos. Como decía Cristian, la idea es pasar a mostrar un poco la práctica de qué podemos nosotros aportar para ustedes en sus empresas y que de esta forma podemos ayudarle, en este caso, a fortalecer la política de contraseñas. Entonces, lo primero que quiero decirles es que, obviamente, como decía Cristian, las contraseñas están tendiendo a ser obsoletas, a vencer, pero la realidad es que es lo que seguimos usando hoy en día, es lo que tenemos nosotros en nuestros sistemas y que lo que deberíamos hacer es fortalecerlas por lo menos hasta que podamos contar con los sistemas adicionales, todo el equipo, el hardware para poder utilizar otros modelos de autenticación. Para eso, nosotros contamos hoy en día con el dominio, que es lo primero que nosotros tenemos. El dominio, el directorio activo, tiene por defecto una política de contraseña, ¿verdad? Lo que nosotros proponemos acá es fortalecer esa política de contraseña. Para eso, nosotros lo que hacemos es integrar una política o la posibilidad, perdón, de que los mismos usuarios del dominio puedan restablecer su contraseña, desbloquearlos, quitarnos ese problema de encima de que cada vez que nos llaman, por lo menos está demostrado que al menos el 30% de los casos que recibe la mesa de ayuda son por desbloqueo de cuenta o se me olvidó la contraseña, ¿sí? Por lo menos decirle al usuario, mire, ahora usted es
es dueño de de la posibilidad de que usted pueda resetear su contraseña, de que le podemos dar autoservicio, y que esa posibilidad de que el usuario se pueda autorresolver solo su tema de contraseña, se haga fortaleciendo esa política de contraseñas. Esta solución se llama ID Self-Service Plus, como le mencionaba, y en esta solución nosotros podemos definir una política de contraseña, inclusive por por diferentes tipos de usuarios o de unidades organizacionales o inclusive por grupos. Podemos llegarlo a hacer inclusive por sedes que permiten definir diferentes políticas de contraseña. Aquí yo tengo una política, por ejemplo, que se puede definir para una unidad organizacional en particular. O sea que ya tenemos una primera diferencia. Ya no tenemos que aplicar una misma política para todos los usuarios, sino que puedo diferenciarla por grupos de usuarios o inclusive por sedes o ubicaciones. Una vez tenemos eso, yo puedo fortalecer la política de contraseña por cada política de autorreseteo de contraseña que estaba hablando en su momento. La idea es que esta política va a sobreescribir lo que tiene el dominio, es decir, va a entrar a fortalecerla. Aquí yo puedo definir varias opciones. Las básicas, ¿cuál es la longitud mínima y longitud máxima de la contraseña que vamos a definir? ¿Cuántos caracteres especiales debe incluir esa contraseña? Por ejemplo, 1, 2, 3. Debe contener tanto mayúsculas o minúsculas, debe contener caracteres numéricos. La contraseña debe iniciar, por ejemplo, con una letra. Se puede definir aquí si quiero que en mi política siempre las contraseñas inicien con una letra. Debe contener al menos una letra Unicode, que son básicamente esos caracteres incluidos en el alfabeto inglés, como los símbolos que estoy mostrando acá, ¿sí? O inclusive debería estar también complementándola con otras opciones adicionales que tampoco están en las políticas propias del directorio activo, como por ejemplo, prohibir el uso del un carácter más de 2 veces consecutivamente, o prohibir el uso de 5 caracteres consecutivos del mismo nombre de usuario para que no usen el mismo nombre de usuario. Pero aún hay algo más que podemos hacer. No solamente restringir ese tipo de cosas, sino también lo que decía Cristian, las contraseñas que son muy usadas. Recuerden que Cristian decía que la más usada era 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o Q, W, R, T, Y, o palabras conocidas. Esas palabras yo las puedo ubicar en un diccionario. Inclusive aquí hice una búsqueda de lo fácil que es descargar esos diccionarios de palabras conocidas. Yo simplemente coloqué en Google Download Word List Dictionary y aquí encontré algunas palabras con 466,000 palabras en inglés que son conocidas, por ejemplo, o aquí algunas otras que puedo descargar, 4.2 gigas que tiene más o menos, que pesa y puede llegar a tener todas las contraseñas o palabras claves que tiene más o menos en este momento 1.493 millones de contraseñas. Digamos que eso ya es algo exagerado, pero yo podría construir mi propio diccionario de contraseñas y simplemente lo ubico acá. Ubico mi diccionario de contraseñas y lo selecciono acá. Ahí puede ser en ese diccionario las palabras que yo quiero para mí son las más conocidas y que no quiero que usen, como el nombre de mi ciudad, el nombre de mi país, el nombre de la empresa o las palabras password, my password, mi contraseña, palabras que mencionaba inclusive Cristian en su charla hace un momento, ¿sí? Eso yo lo puedo ubicar acá y evitaría que las personas usen esas palabras de diccionario. Además, también inclusive de usar patrones, como por ejemplo los patrones que también mencionaba Cristian hace un rato, de QWERTY. O sea que podría estar evitando que mis usuarios pongan contraseñas que caigan en estas contraseñas comunes que pueden ser definidas por patrones o inclusive pueden ser definidas por palabras conocidas a nivel mundial o porque han sido extraídas por una pérdida de información de alguna empresa grande como LinkedIn, como Yahoo o determinados ataques que ya se han conocido a lo largo del tiempo. Eso es una forma inclusive de fortalecer la contraseña. Entonces, esto es lo que yo le puedo poner a mi usuario para que él, cuando se quiera restablecer su contraseña, vea qué es lo que debe cumplir. Es más, yo le puedo mostrar esa contraseña a mi usuario de esta forma. Aquí está el portal de autoservicio del usuario. Entonces, el usuario ingresa y dice, quiero cambiar mi contraseña. Y aquí ya coloca su contraseña anterior porque la está cambiando. Y aquí va a empezar a colocar la contraseña nueva. Entonces, vamos a ver de acuerdo a la política, cómo podemos hacerlo. Entonces, eh, puedo empezar a colocar la contraseña, puedo inclusive definir todo lo que quiero, inclusive nosotros a veces sugerimos en nuestros seminarios que usemos frases como contraseñas, ¿sí? Puede ser una frase, me gusta andar en bici 2 veces por día.
ahí ya cumplí la política de contraseña. Fíjense que aquí cumplir la política de contraseña es una contraseña realmente fuerte, pero usé una frase que tiene espacios, que tiene un número, que tiene un carácter, porque yo en vez de colocar por día coloqué una slash, el 2/día, tiene una tilde en la palabra día, ¿sí? E inclusive tiene también el número, que es el número 2, o sea que cumplí la política que definí para mi organización o para este usuario en particular, dependiendo del grupo en el que se encuentre. Y además de eso, le notifiqué a mi usuario siempre cuál fue la política que debe cumplir, ¿sí? Entonces, esto es una forma buena de empezar a trabajar las políticas de contraseña de tal forma que vaya de la mano con una política definida por la gerencia, una buena sensibilización, un entrenamiento o capacitación sobre cómo usar contraseñas fuertes sin que sea un dolor de cabeza y que la misma herramienta, en la herramienta de autoservicio, le brinde la posibilidad de que él conozca la política y vaya viendo en tiempo real si la cumple o no la cumple con la nueva contraseña que está agregando. Esa es una forma. Ahora, esto no funciona solamente acá. Resulta que pasa que si el usuario bloqueó su contraseña, también le podemos colocar un botón acá en el mismo inicio de sesión del equipo Windows o en la aplicación móvil que nosotros ofrecemos totalmente gratuita para que el usuario desde cualquier lugar también pueda resetear su contraseña. Y aquí, desde aquí mismo, yo también puedo proponerle que él restablezca su contraseña. Y aquí, en este momento, si él coloca, por ejemplo, el usuario del cual va a resetear su contraseña, vamos a colocar que tiene un código CAPTCHA para evitar que sea un robot o algo parecido. Y una vez coloquemos esta información que tenemos acá, él va a decir, bueno, ¿cómo yo me aseguro que es usted la persona que dice ser o la que quiere resetear la contraseña? Ahí viene la segunda parte que mencionaba Cristian. Si yo voy a colocar una herramienta que va a facilitar el reseteo de contraseñas y va a fortalecer la política, pues obviamente también debo asegurar la forma como acceden a esa política, ¿verdad? O a esa posibilidad de resetear su contraseña. Pues bien, Manage Engine AD Self-Service Plus ofrece varios métodos de autenticación que yo puedo dar o agregar para que yo identifique que el usuario es quien dice ser, como lo que está pasando acá. Yo le estoy permitiendo al usuario que resete su contraseña, pero necesito validar que él es quien dice ser, necesito validar su identidad. Entonces, la forma básica pueden ser las preguntas y respuestas. Yo le puedo decir que él escoja 2 preguntas de una base de 10 preguntas que tengo aquí predefinidas, que él mismo la respuesta, que inclusive él puede agregar una pregunta adicional como él quiera, pero si las preguntas no son suficientes o creemos que no son seguras, porque igual son obsoletas ya, podemos usar otros métodos de autenticación, como puede ser enviar un código de verificación por SMS o por un correo electrónico alterno. Podríamos enviar puede tener un correo electrónico alterno para hacerlo. O podemos usar Google Authenticator como un token gratuito que estaría disponible para acá. O inclusive mirar las otras opciones que tenemos, Seguridad Duo, Microsoft Authenticator, RSA, Radius, todo lo que mencionó Cristian en su charla. Aquí tenemos hasta código QR, tenemos otras opciones inclusive que permite usar el fingerprint o huella dactilar y que para eso podríamos usar nuestra aplicación de AD Self-Service, la cual estaría instalada en los dispositivos móviles de los usuarios, para que si este dispositivo móvil permite o tiene la capacidad de leer huella, por ejemplo, le va a aparecer un mensaje usando esa aplicación diciendo, por favor, coloque su huella para validar su identidad. Y esto podría funcionar como un segundo método de autenticación. Esto garantizaría que el usuario, al momento de que él valide su identidad, también pueda pasar al siguiente plano, que sería resetear su contraseña de una forma también segura. Entonces, esto es lo que queríamos mostrar el día de hoy. Mira, aquí ya no le pedimos la contraseña anterior porque se supone que está reseteando, se le olvidó la contraseña, pero igual le estoy pidiendo le estoy mostrando la política de contraseñas de una vez. Entonces aquí tengo ya la política, ya se puso en verde esta barra que estaba mostrando acá y cumplí toda la política que estaba definiendo de una vez. Estos pues
AD Self-Service, una solución bastante fácil de implementar, bastante rápido de poner en producción y permite el autoservicio para mis usuarios del dominio en cuanto a lo que tiene que ver con el reseteo de contraseña o desbloqueo de cuenta o inclusive actualizar su propia información en el dominio, porque podemos permitirle que actualice su información. Pero más allá de eso, elimina ese problema de tener tantos casos en la mesa de servicios por reseteo de contraseñas sin arriesgar la seguridad, al contrario, mejorando esa política de contraseñas y garantizando que no va a ser fácilmente afectada esa herramienta de autoservicio, porque podemos meter otros métodos de autenticación, de segundo factor de autenticación, que garantiza la validación de la identidad del usuario que está tratando de consumir este servicio. AD Self Service Plus. Voy a devolver entonces aquí a Cristian para que leamos las preguntas entonces, o podemos pasar a leer las preguntas. Cristian, ¿estás ahí? Sí, perfecto. Gracias, ¿Quieres que Wilson. te paso el control o leemos las preguntas? ¿Las tienes ahí? Las tengo aquí, las tengo aquí. Ok, Me pasa el perfecto. control así, hay un par de relacionadas a las PPT que yo mostré, así que Perfecto, ya te lo así voy a mejor, pasar entonces. ningún problema. Una de ellas dice que cuál es la URL, bueno, esta es sencilla, cuál es la URL que había mostrado respecto a las herramientas de la página web que permitía ver qué bancos o qué organizaciones tenían implementado doble factor de autenticación. Voy a retroceder un poquito. Así lo pueden ver, como digo, siempre me gusta recordar, todo esto va a estar subido a YouTube, seguramente ya la semana que viene en el canal de Manage Engine, por lo tanto también van a poder consultar cualquier cosa que se hayan perdido o quieran ver, sin ningún tipo de problema. Voy a borrar esto de acá. Supuestamente debería dejarme borrar todas las entradas, ahí está. Bueno, aquí tenemos la página que me preguntaban recién, twofactorouts.org. Básicamente, si ponen eso también en Google es lo primero que sale, y como decía, está dividido por rubros, por lo tanto, pueden consultar qué organizaciones, empresas, bancos, etcétera, están utilizando doble factor de autenticación. Vamos a la siguiente pregunta. Bien, esta pregunta es interesante. La huella dactilar en mobile siempre se resuelve en el dispositivo, por lo que es un poco limitado ya que tiene, exactamente, sí, en realidad lo que está sucediendo actualmente con los dispositivos móviles es que, por supuesto, como la resolución de la huella se hace en el dispositivo, el chip y la capacidad de procesamiento que tienen los dispositivos móviles actuales y sobre todo los chips que se le agregan a los dispositivos para que no calienten, para que no consuman excesiva batería, para que sean de un tamaño adecuado y demás, por supuesto, no es algo extremadamente especializado y que nos va a brindar un nivel extremadamente alto de seguridad cuando estamos haciendo la comprobación de la huella digital. Es decir, no podemos comparar la funcionalidad que tiene un dispositivo móvil cuando comparas la huella digital contra un dispositivo especializado de ese tipo. Obviamente el dispositivo especializado va a tener muchísimas más garantías de seguridad que un dispositivo móvil. Esto de todos modos ha ido cambiando en el último tiempo, han ido mejorando, pero por ejemplo hace efectivamente 2 o 3 días se confirmó una forma de saltear la huella digital en el Samsung S10, uno de los últimos lanzamientos de Samsung, y esto hizo que algunos bancos en el mundo directamente en sus aplicaciones prohibieran el acceso a través de la huella digital a la aplicación mobile del banco, justamente por el nivel de inseguridad que planteaba la verificación de la huella digital en este tipo de teléfonos. Eso está confirmado por Samsung, lo pueden leer también en mi blog, lo publicamos el día de ayer. Por lo tanto, tiene ciertas limitaciones. Por lo tanto, tampoco es que hay que confiar ciegamente, como decía hoy al principio, en una sola medida de seguridad. Acá lo ideal sería huella digital, por ejemplo, con algún tipo de PIN o de un patrón, si estamos hablando del teléfono celular. Es decir, hay que siempre tratar de combinar las distintas metodologías y no pensar que una metodología es la bala de plata que va a solucionar todos los problemas. Acá hay otra pregunta. ¿Qué herramientas de control pueden existir, por ejemplo, para el caso de una fotocopia
que pueda llegar a duplicar la huella digital. Sí, de acá hay varias cosas, en realidad. Ahí está el tema que a veces es mito y a veces es verdad, de hacerlo, por ejemplo, con una fotocopia, que no es tan sencillo, pero sí se puede hacer, por ejemplo, hay videos en YouTube que se pueden hacer a través del uso de gels, distintos tipos de gel. Por lo tanto, este tipo de ataques no existen, busquen videos después de esto si les interesa el tema, pero como digo, la tecnología actualmente va mejorando con respecto a esto y va evitando distintos tipos de ataques. De hecho, recuerdo hace como 7, 8 años, en el famoso programa Los Cazadores de Mitos, que se emitía en Estados Unidos, habían hecho distintos tipos de ataques a sistemas de biometría, en donde saltaban este tipo de cosas. Por lo tanto, de vuelta a lo mismo, no hay que confiar en una sola herramienta, sino que hay que ir a los dobles métodos de autenticación. Última pregunta y vamos cerrando para ser siempre muy puntual con la hora. La herramienta de Zoho que había mencionado, que es una extensión, está un poquito más adelante. Lo menciono rápidamente. Si estaba más adelante, yo te puedo ir Sí. ayudando. Se llama Zoho Vault. Es una Listo, herramienta perfecto, de gracias. Zoho. Es una herramienta de Zoho que está en la nube que permite ayudar a crear una bóveda de contraseñas de forma personalizada y podría tener la extensión de Google Chrome para que cada vez que la vayas a requerir, él te la pueda facilitar, la ponga en el campo de la contraseña. O sea, es Exactamente. una forma de ayudar a guardar las contraseñas, como te decía. Yo solo voy a agregar una respuesta a una pregunta más que hicieron acá, o dos preguntas rápidas. Una pregunta es que si la AD Self-Service de Manage Engine es free. Sí hay una versión free que es hasta 50 usuarios de dominio. Realmente AD Self-Service se puede licenciar o se licencia por la cantidad de usuarios de dominio. Hay una versión de hasta 50. Después en adelante hay paquetes de usuarios que realmente es muy económico y facilita mucho ese problema que les mencionaba y es de rápida implementación. Y la otra pregunta es que en dónde se guardan las contraseñas de los datos que se registran de AD Self-Service o los datos que se registran de las respuestas, supongo yo. Todo esto se guarda en la base de datos que nosotros se instala con el producto. Por defecto puede ser Postgres o podría también trabajarse con SQL. Igual toda esta información está encriptada, está comprimida y de acceso restringido para que sea siempre auditado cualquier acceso, cualquier cambio que se hace hacia ellos. Sé que nos faltan muchas preguntas. Con Cristian las vamos a tratar de resolver también. Las enviaríamos por correo a todos los asistentes junto a la grabación de este webinar para que lo puedan ver en cualquier momento. No sé si tengas algo que agregar, Cristian. De mi lado, una vez más agradecerles a Manage, como siempre, agradecerle a todos los asistentes y durante la semana, como decía Wilson, vamos a intentar responder las preguntas que quedaron. Siempre lo hacemos de esta manera para respetar el tiempo de todos. Sabemos que es un recurso no renovable. Así que de mi lado, muchísimas gracias y quedamos a disposición por cualquier tipo de consulta. Gracias, Cristian, y muchas gracias a todos. Hasta una próxima.